Así dice este versículo, ¿no? Que dice que los ladrones le injuriaban. ¿Qué es lo que le decían? ¿Cuál era la injuria que lanzaban? Si tú eres el Cristo, así como es que le decían, si tú eres, vamos a ver cómo es que lo injuriaban. Dice el versículo 39. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, y los ancianos decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Ellos, ¿de qué le acusaban? ¿Cuál era el delito por el cual ellos estaban furiosos? Ah, porque él decía es hijo de Dios. Estaban furiosos con él, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucedió en la vida qué es lo que sucedió en la vida de uno de los malhechores? Ya sabemos que aunque los dos malhechores le injuriaban, miremoslo cómo está en Lucas. Este mismo pasaje, leímos el versículo 44 de Mateo 27, ¿no? Ahí dice que ambos, los dos malhechores, le injuriaban. Pero leamos Lucas 23, el versículo, mm, el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres, respondiendo el otro le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Qué es lo que hacía, qué es lo que hizo que uno de los malhechores pudiera creer y el otro no? Uno creyó, el otro no creyó. Para las personas, para que sepan exactamente qué fue lo que sucedió, qué fue como ese detonante, cuál fue esa chispa que generó un cambio en uno de los dos malhechores. Los dos le injuriaban, pero hubo algo que cambió. Cuando leemos, creo que es el versículo 38, el versículo 38 dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. ¿El rey de los judíos quién es? Ese es el rey de los judíos. Ellos, ¿cuál era la acusación que tenían? Ah, usted ha dicho que es hijo de Dios. Usted que salvó a otras personas, ¿por qué no se salva? Y meneaban la cabeza y ay. Entonces ellos estaban convencidos de que lo que ellos habían hecho era correcto. ¿Cómo dice Esteban? Dice, de quien ustedes han sido, Él es el Mesías, Él es el Cristo, de quien ustedes han sido entregadores y matadores. Así dijo Esteban, por eso fue que apedrearon a Esteban, porque él les dijo la verdad en la cara. Les dijo, les contó toda la historia, les hizo un resumen y les dijo, ustedes han sido los entregadores y matadores. Él dijo esa frase. Entonces, ellos ¿por qué lo entregaron? Porque por envidia, la palabra lo dice, que era por envidia, porque él decía que era hijo de Dios y porque veían que hacía milagros. Entonces, por eso decían la manera como lo acusaban. Si tú así que has dicho que eres hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? A otros salvaste, ¿por qué no te salvas si a otros salvaste, ¿por qué no te salvas a ti mismo? O sea, tiene lógica, ¿no? La argumentación que ellos usaban. Pero ¿qué es lo que pasó con este malhechor? ¿Cuál fue el detonante? ¿Cuál fue esa chispa que cambió todo en el malhechor? Ese malhechor que junto con el otro, los dos le injuriaban. ¿Qué fue lo que generó un cambio? Por eso me gusta verlo acá, la versión en Lucas. Tenemos que mirar en Mateo, versículo 44 de Mateo 27, para ver que los dos le injuriaban. Pero tenemos que venir a Lucas para ver así el corazón de ese malhechor, a quien nuestro Señor Jesucristo le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué fue lo que cambió en él? ¿Por qué lo injuriaba y por qué resultó creyendo? Quien conoce exactamente, quien conoce lo que sucedió con la mujer samaritana, sabe qué fue lo que sucedió con él. ¿Qué fue lo que sucedió con la mujer samaritana? La mujer samaritana, ella salía en una hora que nadie más salía. Ella evitaba tener roce social. Ella vivía aislada. Ella estaba pasando por un desierto espiritualmente. Y ella entonces a quién necesitaba. Cuando una persona, que hemos leído últimamente Ezequiel 35, 36, 37 y del 34, para que una persona pueda recibir la salvación, esa persona tiene que estar vacía. Esta mujer samaritana estaba así.
Toda su vida había sido un fracaso. Ella había sido repudiada, repudiada, repudiada. Pero esta mujer estando así vacía, ella tenía algo claro, ella tenía algo claro. Ella necesitaba que viniera el Mesías. Ella tenía una necesidad muy fuerte en su corazón de que viniera el Mesías. ¿Cuál es la función del Mesías? Cuando leemos las Escrituras, Jesús dijo, Mateo 24:44, es necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en el Antiguo Testamento. Todo lo que está escrito en lo que nosotros conocemos como las Escrituras. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento era necesario que se cumpliera. ¿Y por qué era necesario que se cumpliera? ¿Qué es lo que dice el Antiguo Testamento de Jesús? Que Él es el Mesías. ¿Y que a qué venía el Mesías? A salvarnos. ¿Y a salvarnos de qué? Cuando leemos Isaías capítulo 53, versículo 6, a salvarnos del pecado. Hay algo de lo que el ser humano no se puede librar, del pecado. Entonces, los fariseos, los escribas, ellos no esperaban al Mesías en ese sentido, ellos esperaban otra cosa diferente. Pero ¿por qué ellos no esperaban, aunque ellos sabían de memoria el Antiguo Testamento, por qué ellos no esperaban al que los venía a salvar del pecado? ¿Saben por qué no? Porque ellos tenían su propia justicia. Ellos cómo leían la ley, cómo interpretaban la ley. He hablado con personas que me dicen yo soy, y me dicen que yo soy de la nación que no puedo pronunciar, yo soy original, yo soy descendiente hebreo de hebreos, así me hablan así. Hay personas que se identifican y me dicen así. Y le digo a esa persona, ¿tú no tienes ningún problema con el pecado? ¿De qué me está hablando? Ellos no tienen ningún problema, para ellos el pecado, no. Ellos lo que están seguros es, nosotros somos nación, la nación de Dios. Dios viene por nosotros, va a venir el Mesías, para ellos no ha venido, para ellos va a venir. Pero cuando miramos el Antiguo Testamento, ya hasta en Zacarías capítulo 3 versículo 9, dice que Dios quitará el pecado de la tierra en un día. Esas personas que me escriben que son de esa nación supuestamente, no conocen estos versículos que les estoy mencionando, que Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros, que echó tras sus espaldas todos nuestros pecados, que terminó con el pecado en un día. No conocen, esto no lo conocen. No lo conocen, entonces ellos qué tipo de Mesías están esperando. Cuando uno habla profundamente con ellos tienen su propia justicia. ¿Dónde está la justicia de ellos? Porque ellos cumplen las fiestas solemnes, ellos hacen esto, ellos están bajo la ley. Por estar bajo la ley, su justicia está en lo que ellos hacen. Pero la mujer sorprendida en adulterio, y la mujer samaritana, más específicamente la mujer samaritana, ella estando vacía, la mujer sorprendida en adulterio, ella quedó vacía instantáneamente por ser sorprendida en adulterio. Pero la mujer samaritana, ella llevaba bastante tiempo anhelando la venida del Mesías, porque ella necesitaba ser libre del pecado. O sea, ella sí veía al Mesías como lo dice el Antiguo Testamento, aquel que viene a hacernos libres del pecado. Por eso ella le dijo a Jesús, sé que ha de venir el Mesías, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús estaba esperando encontrar un corazón así. Y cuando encontró ese corazón, Jesús que le dijo, yo soy el que habla contigo. Cuando ella le dijo así, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Así Jesús, por eso le era necesario pasar por Samaria, para dar esa declaración. Pero ¿a quién se la iba a dar? A la persona que lo estaba esperando. ¿Qué pasó con el malhechor en la cruz? Si saben que arriba, volvemos a leer, aquí dice, nos pasamos de Mateo 27:44, nos pasamos a Lucas. En Lucas dice el versículo 38, Lucas 23, versículo 38. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Ese malhechor también estaba esperando, igual que la mujer samaritana, también estaba esperando la venida del Mesías. Ellos fueron criados en una cultura donde les hacían memorizarse las escrituras. Pero este malhechor, él tenía algo diferente al otro malhechor. El otro malhechor no tenía esa misma sed. La Biblia dice bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Pero este malhechor sí. Ese malhechor, aunque era malhechor y todo, pero él tenía algo en su corazón. Igual que la mujer samaritana estaba esperando al Cristo, al Mesías. Pero ahí arriba, ¿qué decía? Este es el rey de los judíos. Todo lo que en la vida de la mujer samaritana, lo que había en el corazón de ella, cobró sentido cuando ella encontró al Cristo, al Mesías. Y en la vida del malhechor pasó igual. Todo cobró sentido
cuando ese malhechor descubrió al rey de los judíos. Estaba en su lecho de muerte, él pudo ver el cumplimiento de todo lo que está escrito en Isaías 53. Molido fue por nuestras transgresiones, herido, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Dios quiso quebrantarlo. Todo eso que está escrito en Isaías 53 se cumplió ahí. Por eso él pudo creer. El que está esperando, el que necesita la salvación, esa persona cuando le anunciamos el evangelio la recibe con gozo. Este malhechor, aún en medio del dolor, él vio el rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. Y se cumplió todo lo que él estaba esperando, todo lo que él sabía que iba a suceder, sucedió en nuestro Señor Jesucristo. No sé si habían meditado sobre esta parte tan importante. ¿Qué sucedió al malhechor en la cruz para que él, de estar injuriando a Jesús, resultara creyendo en Jesús? Pero teníamos que hablar sobre eso el día de hoy. Acá quedó en evidencia lo que la gente no conoce y hoy tú conociste. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Mirando en ella encontramos tesoros que difícilmente el común de las personas puede ver. No porque sean inferiores, al contrario. Los que hemos sido el desecho de la sociedad, los que hemos sido lo vil, lo menospreciado, tú nos has permitido conocer este secreto. Así dice tu palabra, que tú a quien has escogido, a lo vil y menospreciado, no a lo más digno. El ser humano entre sí se da aplausos, se da palmaditas en la espalda. El ser humano entre sí se halaga, pero lo que el ser humano ha desechado, eso es lo que tú usas. Gracias, Padre, por tu misericordia con todas las personas que van a escuchar esta prédica tan corta. Permíteles recibir la salvación. Permíteles darse cuenta dónde están verdaderamente, cuál es su condición. Solo quien se dé cuenta que necesita del Salvador, que necesita del Cristo, del Mesías, solo aquella persona que se da cuenta que necesita que alguien lo salve del pecado, solo esa persona puede recibir la salvación. Dale, Señor, ese entendimiento, ese corazón a las personas que van a ver esta predicación, para que puedan recibir esta misma salvación que tú nos has dado. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Todos los días por un espacio de 10 minuticos. Bueno, hoy nos pasamos 2 minuticos más o menos. Todos los días por un espacio de 10 minuticos estamos considerando el versículo del día. Y el de hoy es para que reflexionen, si pueden lo comparten. Dentro de poco va a estar subido o a TikTok o a YouTube, así igual a los dos. Nos vemos. Chao.